señora secretaria dará lectura a la cuenta, entonces. Sí, buenas tardes. Voy a dar lectura a los documentos llegados a la sesión del día de hoy. La diputada señora Javiera Morales reemplaza a la diputada señorita Yael Llomas y la diputada señora Marta Bravo Salinas reemplaza al diputado don Gastón von Mühlenbrock. Igualmente, el presidente de la República ha colocado nuevamente urgencia calificada de simple para el proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley número 1 de 2005 del Ministerio de Salud en las siguientes materias: poner fin a las enfermedades o condiciones preexistentes, elimina las discriminaciones por edad y sexo en los planes de salud y crea el plan común de salud de las instituciones de salud previsional. Eso, presidente. Diga, ¿quién pidió la palabra? ¿Gastón? Ya. No, no corre el reemplazo del diputado Gastón, ¿ya? ¿Está bien? Ya no importa. Si está aquí, se anula el reemplazo. ¿Sobre la cuenta, alguien? ¿No? ¿Algún varios de alguien? ¿Tampoco? Antes de partir, quiero recordarles de que faltan todavía diputados que envíen los nombres de sus asesores para la mesa que se va a formar con DIPRES por este proyecto. Falta el diputado Cuello, falta el diputado Romero, ya, falta el diputado Frank Sauerbaum, falta el diputado Alexis Sepúlveda y falta el diputado Gastón von Bülow. Y falta todavía que envíe el nombre de su asesor que ha participado en la mesa. Ah, ya, eso. Ya, nosotros ya vamos a enviar el listado para que lo envíen pronto, para que se puedan sumar desde el principio y no después que partan. Entonces, pasamos, Durante el día, solo. allá. Pasamos a la orden del día que dice que tiene esta sesión el objeto de continuar recibiendo audiencias respecto al proyecto de ley que crea el nuevo instrumento de financiamiento público para la educación de nivel superior y el plan de reorganización y condonación de deuda educativa calificada con urgencia suma. Y están invitados el subsecretario de Educación Superior, señor Víctor Orellana Calderón, la señora Lorraine Dirdin de la Universidad College of London, junto a Natalia Valdés Aspillaga y Héctor Ríos Jara. No, no le pego mucho el inglés por si acaso. Y Nicolás Barr también eh, del Instituto Europeo, también de London School Economics. La señora Lorraine es la que va a exponer el estudio que solicitó el diputado Donoso, ¿ya? Que creo que no está terminado, pero sin embargo tiene una presentación. Así es que, está en el WhatsApp. Así que está la señora Lorraine, está además con dos profesores más que participaron en el estudio y que hablan español, pero además también hay una traductora de la cámara que es la señora Natalia, ¿cierto? ¿Ah? ¿Quién, quién es Está la señora Mirta, estaba, yo la vi delante. Hasta como Carol parece ahí, dice, ¿o no? ¿Es la intérprete? Sí, Carolina. ¿Dónde? No la veo. Sí, es la tercera ventanita, pero no se ve. Ah, ya. Mirta Parada, entonces, es la señora intérprete de la cámara. Así que le vamos a dar la palabra a la señora Lorraine para que parta con su exposición. Primero, darle las gracias, la bienvenida también a Nicolás Barr, a Natalia Valdés y a Héctor Ríos y también al subsecretario de Educación Superior. Tiene la palabra señora Lorraine. Thank you very much. Muchas I'll share my gracias. Voy a screen. compartir mi pantalla. Oh, sharing's not turned on. Como que no tengo autorización para compartir pantalla, ¿me lo pueden I autorizar? can't share my screen. I don't know No puede if compartir pantalla.
the best way to Ahora do it. sí, ahí lo solucionaron. Now I can. Yeah, thank you. Um, can you see that now? ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Ahí se ve Okay. perfecto la pantalla, ya la estamos viendo. Yes, Thank you. So as was just Entonces, mentioned, this como is se a dijo, joint esto project es un proyecto conjunto with two other researchers, con Hector dos and otros Natalia, investigadores, Héctor y and they Natalia, are Chilean and y speak ellos Spanish, son so chilenos y they hablan can español, así que answer ellos pueden complicated responder questions todas in las Spanish preguntas at the end. complejas al final de la This is presentación. part of an initiative which was Esto es jointly parte de una funded by iniciativa University que fue College financiado por London, el where University Natalia College and I London, are based, and donde the estamos Ministry of Natalia y yo, y el Education, and it Ministerio de started Educación, y esto just under a empezó year ago hace un año and aproximadamente, involved y involucró working with the ministry el to trabajo bring their con data el and data from other sources to ministerio, con sus simulate datos y the datos de otras fuentes implications of para the simular las proposals implicaciones de las under the reform. propuestas que And están so bajo la we reforma. have now Ahora completed a hemos report, and we're terminado going un to present it informe to y vamos a an international presentarlo panel of en un experts panel later internacional this de week and next expertos week. esta So we're semana y la coming to the semana end que stage viene. of Entonces estamos the llegando a la process. etapa So we final still de este haven't got the proceso. comments back from the Todavía international no experts, but we're tenemos los producing, comentarios de los showing expertos today the results of internacionales, what we've pero hoy been les doing vamos a for mostrar los the last resultados de lo 10 que hemos months. estado haciendo en los últimos 10 And, meses. and as I said, this is a joint Como les project dije, with este es un three of us proyecto involved. conjunto y hay tres So personas Nick, I involucradas. know, is going to Nick talk va a about the theory hablarles of good acerca de loan la design after teoría me, de so un buen I'm not diseño de going to préstamos spend a lot of time después on de mí. this Yo and no just voy a pasar mucho tiempo en focus on the esto, results solamente from me our voy a centrar simulations. en los But resultados a partir de las in looking simulaciones. at what Pero is a good analizando loan lo design, we want que to es un look at buen diseño issues de of préstamos, access, tenemos que ver affordability, acceso, que sustainability, sea and making costeable, sure a sostenible system y is asegurarse efficient de but que also fair. sea eficiente y And también I'm not going to justo. go into this Yo in no great voy a detail entrar because I aquí en know grandes Nick will detalles cover porque that yo sé que in Nick va a detail hablar in acerca de esto his en mayor detalle presentation. en la próxima presentación. So what we are doing Entonces, ¿qué es lo que is estamos actually haciendo? using the best Estamos available utilizando Chilean l- data los to datos chilenos look at disponibles the hoy likely para ver implications of las what is implicaciones being posibles de proposed lo que se está in the proponiendo legislation. en la legislación. So what I'm going to present Entonces, lo today, que voy a presentarles we estimate a number of es que hemos things based estimado on this varias work that we've cosas done. I'm en going to base go al into the trabajo que detail hemos of what hecho. Voy a exactly entrar we've en done in detalle a de lo minute. que hemos hecho en un minuto, But what we're going to pero estimate lo que vamos a estimar is how we es think the loan will cómo work and what the pensamos que va a recovery funcionar el rate préstamo y cuál is va a for the ser la tasa government. de recuperación para el gobierno. That is how much Es of the decir, initial outlays that are cuánto proposed based in will get del back dinero inicial se va a recuperar when after the people pay it back. después de que las Apologies. personas paguen su préstamo. Me disculpo porque tengo tos. Nerves. We're going to look at the Bien, vamos repayment a burden. ver la for carga de students. repago para los That is, estudiantes, what es share of decir, their income qué parte de do su they have to pay ingreso in order tienen que to pay back the utilizar loan. para poder pagar el préstamo. We're going to look at the repayment Vamos a ver schemes. la That is corriente the de total pagos, amount es that the decir, la student cantidad pays back total over the course of que the el loan. estudiante va a And pagar a lo finally, largo we're del going to préstamo. Y look at the finalmente government vamos a subsidy. ver el subsidio That is gubernamental, what it will es cost decir, on average for the qué es lo que government va to a costarle al finance gobierno en a promedio new proposed financiar loan. este nuevo préstamo propuesto. So we've had Entonces, access to tuvimos amazing acceso Chilean data a muchos datos from all maravillosos de different Chile sources, and I de really distintas would like fuentes to y thank all the realmente government quisiera departments that gave us agradecer a access. todos los It has meant that departamentos Natalia, my gubernamentales por colleague, esto. has spent many Natalia months ha in Chile pasado muchos assembling all meses en this data Chile on a juntando todos secure estos datos server at the en un Ministry of servidor Education. seguro en el Ministerio de And I've spent Educación, quite a bit of time in y Chile yo he working pasado on it as well. bastante tiempo en But we've Chile got the también best trabajando en available esto, data pero from all tenemos los sources mejores for a datos cohort disponibles de todas of las fuentes students who para una started cohorte de university estudiantes
prácticas que empezó la universidad en el 2017. Entonces ellos van a ser la base de nuestra simulación. Ellos fueron parte de de la política de educación y entonces sacaron todos los datos y la hemos actualizado para una nueva corte que va a empezar en 2027. Después vinculamos esto en datos que vienen de otras fuentes. Tenemos datos reales de ingresos de esta cohorte de 2022-2023 y esto nos permite unir todos estos datos. Y después simulamos las posibles ganancias de los graduados hacia el futuro. Y esto lo hicimos utilizando datos de Chile que nosotros podemos ver, por ejemplo, la movilidad de ingresos, cómo se mueven hacia arriba y hacia abajo de acuerdo a edad y grupo educativo. Hemos hecho estas simulaciones, hemos planteado estos caminos de movilidad posibles y esto es para una cohorte fabricada que va a empezar en 2027. Una vez teniendo estas simulaciones, se simulan las implicaciones del FES. Y en el informe hacemos muchos análisis de sensibilidad. Creo que hicimos 288 simulaciones en distintos escenarios y también ciertos supuestos para ver qué es lo que hemos encontrado. En esta etapa es importante decir qué es lo que no hacemos. Nosotros no hemos analizado lo adecuado de las tasas reguladas y cómo esto afecta la sostenibilidad de las instituciones. Esto no lo hemos analizado y tampoco hemos modelado el posible comportamiento de las instituciones, ya sea si deciden adoptar FES o no. Viendo los datos de ingresos, quiero señalar que cuando se diseña un sistema de préstamos estudiantiles, no solamente es importante ver el ingreso promedio, y es que es lo que nos muestra esta gráfica. Hemos dividido a la población en 6 grupos. Tenemos los CFTs, que son los graduados profesionales y universitarios, y los hemos dividido en aquellos que han completado sus estudios y aquellos que no, porque este problema es grande en Chile. Y esto muestra el ingreso promedio para estos 6 grupos. Y podemos ver que las personas que se mantuvieron en la educación y son graduados en la universidad ya tienen un mayor ingreso, pero los desertores lo hacen muchísimo peor. Sin embargo, esta es la media y no se puede diseñar un sistema de préstamo en valores promedios de ingreso. Tenemos que ver toda la distribución. Ahora, en el informe nosotros mostramos toda la distribución para estos 6 grupos. Esto es para 2025 y vemos que la línea azul en la parte superior es el percentil 90 y son los ingresos en los cuales 10% ganan por encima y 90 por debajo. Y vemos que hay una gran disparidad en esta línea negra que es la media que les mostré en la gráfica anterior. Entonces hay una gran variación y un buen sistema de préstamos tiene que obtener ingresos de estos que están en la parte de abajo de la distribución de manera sostenible, así como de los que están hacia arriba. Y si no se toma en cuenta esta gran variación de ingresos, van a tener problemas. Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales el sistema actual ha tenido problemas. Entonces, los supuestos de nuestras simulaciones, como les dije, hemos hecho 288, pero nos concentramos en lo que nosotros pensamos que es una línea base razonable. Entonces, seguimos exactamente los parámetros de la legislación. También suponemos que todas las instituciones que están accesando a CAE y FREE en 2025 van a participar en FES. También suponemos que va a haber un aumento real de ingresos en un 2% y esto lo sacamos de datos de los ministerios para los graduados de educación superior en los últimos 8 años y parece que 2% es un, un terreno medio para hacer las simulaciones. Podemos simular para todas las cohortes, pero estamos haciendo solo una, que es la que empieza en 2027,
para nuestras ilustraciones. Tenemos proyecciones de cuántas personas piensan el ministerio que van a empezar en 2027. Entonces, nosotros ponderamos la muestra para que se vea de esa manera y suponemos que los pagos a las universidades se basan en las tasas reguladas de acuerdo al Código Único en 2025 y suponemos que van a adaptarse de acuerdo a la inflación. Y como les dije, tenemos otros análisis de sensibilidad que muestran la sensibilidad de los resultados de estos supuestos, que es bastante importante. Entonces, les voy a dar los dos hallazgos principales en una lámina. En nuestro escenario de línea base, creemos que el gobierno va a recuperar aproximadamente el 94% de sus gastos en nuestro escenario de línea base. Creemos que la reforma es bastante progresiva con los graduados que ganan más, contribuyendo más que los que ganan menos. Esto es un seguro incorporado. El ingreso, y esto es un hallazgo importante, pero las corrientes de ingresos que va a recibir el gobierno van a acumularse más rápidamente en promedio comparado como sucede ahora en el CAE. Y voy a explicarles más en un momento acerca de esto. Los estudiantes van a tener que pagar un poco menos en promedio bajo FES que bajo CAE. Si bien esto es suponiendo que todos los que obtuvieron un préstamo CAE van a pagar completamente de acuerdo a las reglas, que no ocurre. Pero eh, el desembolso total promedio es parecido y ningún estudiante va a tener dificultades a diferencia del CAE. Entonces, esto nos muestra el porcentaje que da el gobierno a las universidades y cuánto se recupera de todo esto. Y esto es por deciles de distribución de ganancias futuras. Y nosotros definimos esto de manera que vimos los primeros 20 años en el mercado laboral y lo colocamos en deciles. En los primeros 20 años de ganancias, que es el periodo máximo del préstamo FES, y lo hemos colocado en deciles. Y podemos ver que, bueno, lo hemos hecho por deciles de origen, es decir, sabemos de qué decil vino el estudiante y a dónde terminó en la distribución de ingresos. Entonces, la línea roja es cuánto préstamo pagaron y de acuerdo de dónde vienen, y podemos ver que es bastante plana esa línea. El promedio es 94%, pero de acuerdo a dónde van a terminar en la distribución de ingresos, pueden ver que que están en el decil inferior está por debajo del 60% del pago inicial, mientras que los que están en el decil superior va a ser 1.2 veces y el promedio de esto es 94%. Por lo tanto, es bastante progresivo. Y estos que contribuyen más son los que el decil del 6 al 10 y ellos compensan por aquellos que están en los últimos o los primeros 6 deciles. Entonces, esto se hace por tipo de universidad y se puede hacer esto por género. Y entonces podemos ver que la tasa de recuperación de los que desertan es baja, mientras que para los hombres es aproximadamente 153% de la cantidad inicial. There is variation by degree. De modo que hay variaciones, particularmente en términos de género también. Entonces, sin embargo, hay problemas con la tasa de recuperación respecto a algunas personas. Lo mostramos en nuestro informe y no pueden pagar en la inversión de 3, 4 veces, 5 veces en el inicio. El gobierno, digamos, está consciente de esto. No es demasiado. Nosotros vemos la proporción
que ha pagado más de 1,5 veces la cantidad de que se ha pagado por parte de la universidad, es decir, la población es 1,6%. Por lo tanto, estamos, digamos, sobre el 1,5%, pero podemos ver que hay algunas personas que están pagando 7 veces. No muchos de ellos, pero sí hay, digamos, un flujo ascendente en este sentido y hay algo que tiene que ser solucionado porque nosotros queremos mantener a estas personas en el sistema y es muy probable de que ellos no participen en el sistema si tienen temor de que puedan estar pagando muchas veces su inversión inicial. Vamos a volver a esto posteriormente. No es un gran problema, pero sí es algo que hay que considerar. Este es el pago promedio que se hace por cada estudiante a través de su carrera en promedio. Esto está en términos de miles de pesos. Por lo tanto, en promedio tenemos más de 12 millones y ese, digamos, el pago, el reembolso que hacen los alumnos, pero hay variaciones dependiendo del título que ellos han obtenido. Por supuesto, hay alumnos que están en carreras que toman más años que otros y esto tiene que ver, y la relación es directa con la longitud del crédito, la duración del crédito también, que varía, como ustedes pueden ver claramente en este gráfico. Hay una variación por género y variación también de acuerdo a la carrera que ellos han tomado. Y esto tiene incidencia en lo que es el periodo de pago, de reembolso. Y ellos, muchos de ellos deciden ir al mercado, digamos, laboral, pero y pueden, digamos, hacerlo, pero hay otros que abandonan y hay una deserción acá en este sentido. Y acá en este caso tenemos el aspecto de los subsidios gubernamentales. Es otro escenario donde acá tenemos 1 millón de pesos chilenos en promedio de subsidio. El grupo de los hombres ve que todos completan cualquiera de las 3 calificaciones que puedan hacer una contribución al sistema, donde se realiza una compensación. Y luego hay en la tasa de abandono de las mujeres, el caso es distinto. Pero la carga justamente de lo que es el reembolso va en proporción al ingreso que ellos pueden obtener y luego, digamos, esto está en relación con el pago que hacen del crédito. En promedio, 3,8% de su salario va al crédito, lo cual es completamente financiable por ellos. Pero también tenemos entre los hombres llegan casi a un 4% y las mujeres, o un poquito más de un 4% de las mujeres, casi un 4%, 3,7%. No hay una razón por qué no debería tener un impacto en el ingreso, en el salario que reciben, porque esto está de acuerdo a normas internacionales y no es más alto que eso. Pero ahora los años de reembolso, estamos hablando un máximo de 20 años, eso es lo que se ha estimado, pero nuevamente hay una variación. Que son los 6 grupos distintos que hemos analizado y que nos dan cifras distintas. Voy a terminar haciendo una comparación con el CAE y solamente utilizamos alumnos que fueron elegibles. Hicimos un cohorte simulado. Aquí vemos que hay un préstamo que equivale a la misma cantidad del CAE y estamos hablando que solamente hay un 50% de crédito disponible y luego un periodo de ajuste por crédito también en un 50%. Y
¿Qué es lo que nosotros mostramos? Son, digamos, las mismas. Finalmente, el FES va a elevarse virtualmente la misma cantidad que el CAE, pero nosotros sabemos que hay un 60% del CAE que cae, digamos, en default, que no es pagado. Y esto, por supuesto, hay un impacto sobre la garantía del gobierno y es bastante claro que bajo los parámetros actuales se produce esta morosidad. Y lo que es interesante es que, y avanza más rápido que el CAE, es que el 60% de los préstamos o de los créditos que se solicitaron pagan menos que el CAE y luego entonces el reembolso es más rápido porque caen bajo el sistema CAE independientemente del nivel de ingreso. Y les voy a mostrar esto acá en estas tres líneas, en este gráfico. Tenemos entonces la línea azul, que es el FES, donde tenemos la cifra del 12 millones y ahí donde cae el FES y luego pueden ver que incluso bajo el sistema CAE, donde todos paguen, lo que debería pasar bajo el término, el periodo del préstamo CAE, solamente en el año 54 vamos a tener más ingresos, pero en la realidad lo que hemos simulado que realmente hay un abandono y una deserción de alumnos donde finalmente no hay un pago que se pueda realizar con posterioridad a eso. Tenemos confianza de que va a haber una recuperación más rápida por la eficiencia del sistema de contingencia de créditos. Y luego, lo que es importante, el punto final, es, digamos, lo que es esta carga, digamos, el reembolso. Y podemos ver también acá que justamente el promedio es 25,2% del pago, digamos, que no es sostenible la proporción del ingreso destinado al pago del FESI cae. Y esto es una, digamos, esto en términos de contingencia tiene mucho impacto, 20% en el sistema CAE, y vemos que hay una progresión que es muy eficiente y debido a que la empleabilidad se mantiene, entonces también entra a jugar el seguro como parte de los ingresos. Y acá esto es el resumen de lo que hicimos, pero eso lo vamos a analizar posteriormente. Pero como conclusión quería decirles de que pareciera que lo que se ha propuesto es sostenible, es equitativo y tiene mucho impacto en que realmente el reembolso, el pago se mantenga y que este flujo de pago es más rápido en el sistema CAE. Sin embargo, existen algunos desafíos, algunos problemas acá, algunos titulados con altos ingresos pueden terminar pagando muchas veces el costo que les costó su título. Por lo tanto, hay que pensar en eso también, porque no queremos que la gente, digamos, se preocupe en términos que tenga que pagar demasiado después de terminar su carrera. Y, pero yo creo que a modo de introducción, tiene que haber, digamos, una protección sin reducir los ingresos del Estado. Pareciera ser algo que es sencillo de hacer, pero la simulación demuestra, digamos, que podemos rescatar más dinero, pero yo no creo que sería problema en términos de introducir justamente el factor, digamos, ingreso acá dentro del sistema sin tener este problema que representa los ingresos altos. Yo voy a terminar acá, pero estoy dispuesta a responder cualquier consulta que ustedes puedan tener. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, señora Lorraine. Vamos a escuchar al tiro a nuestro invitado que está ahí también esperando porque son complementarias las presentaciones a don Nicolás Barr. ¿Eh? Pero que al final hagamos las preguntas. Van a estar los dos ahí. ¿Está don Nicolás? Thank you very much. Good afternoon, everybody. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Quiero compartir mi pantalla en primer lugar. Right, you should now be seeing the slide. Ahora, Can you see ustedes that podrían okay? estar viendo mi pantalla, ¿es así? Yes. Great. Well, Muy good bien. afternoon, everybody. It's a Buenas pleasure to be with you, tardes. though. Es un placer I wish I estar con could be with ustedes you esta there in tarde person. I think my y me habría gustado estar en persona, in March was my 15th trip to Chile. pero I've la got verdad two es que more mi viaje en slides, marzo fue so I'm el gonna viaje skip número these 15 two que había hecho a um, Chile, así es que and happy to discuss any estoy muy Q&A contento, sin and embargo, de poder happy to share conversar my con slides ustedes afterwards. y luego también de Let compartir me la start sesión de with preguntas y 5 respuestas. Y lessons quiero from empezar economic compartiendo theory. 5 First of all, lecciones a partir de la teoría graduates económica. should share in the costs of their Primero, degree. por There's three supuesto, reasons for los that. graduados, First of all, los alumnos higher education titulados, deberían benefits compartir the los individual costos student de su through higher pay titulación, and greater job de su satisfaction. carrera. But it also has social benefits También to society. hay razones acá que It's uno, standard economic digamos, son theory, los beneficios taxpayers privados, support pero and social también benefits, graduates for their la teoría private económica benefits. So dice that's que reason one. acá debería haber Reason un two, pago mayor por la satisfacción de un trabajo national mejor. education is expensive En segundo and lugar, tenemos que la educación superior it es runs head costosa, on into other claims pero on public finance, such obviamente as esto pensions and va a healthcare. la cabeza de otros And the aspectos third como el reason is it financiamiento de still la mainly educación. Y la students from better off tercer backgrounds punto who go to es, university. digamos, So if it's todo all el paid for by the background de los taxpayer, it's alumnos the que van a la taxes of the poor universidad, que people algunas who veces pay son de for the sectores degree. más acomodados en comparación a So aquellos it's alumnos que no tienen important to estas share ventajas costs. económicas. Por lo That's tanto, lesson one. es Lesson two, importante as you compartir los heard from costos. Lorraine, well-designed Lección 2, student ustedes loans lo have core escucharon de Lorraine, characteristics. que los The key one créditos is bien income diseñados tienen contingent on payments. características esenciales. Acá Why tenemos income contingent? pagos contingentes a los Answer, ingresos. if you borrow to buy ¿Y a por house, qué? a Si house uno acts pide un as préstamo para security comprar for the loan una and casa credit markets can y work with it. obviamente eso But requiere una borrowing for a seguridad para degree ese is risky, crédito y para and poder in pedir un private crédito markets, para students una wouldn't carrera borrow también enough. es un They wouldn't riesgo invest enough in their y skills. The obviamente whole debe point of invertirse income en las contingent habilidades loans del is to alumno. protect Sin borrowers embargo, from también excessive risk. así se If they don't protege earn as este much as crédito they de hope, riesgos their loan excesivos repayments y automatically la increase, tasa which también de contributes repago to the risk. automáticamente And that permite encourages students ajustar to take out los loans by ingresos making loans para que less otros costly. alumnos puedan entonces tomar There's riesgos other que sean characteristics. The loans o should be créditos que large sean enough. menos They should riesgosos. charge an Por lo efficient tanto, interest rate, los and there should be a créditos sensible way deberían ser of improving suficientemente student loans in the grandes public como para accounts. permitir And I'm cubrir going to todo mention those, and I'm los happy to come back to aranceles de those los in alumnos y luego questions la at the tasa de end. interés The third eficiente. lesson is that La competition tercera between lección universities es la is competencia exclusive. entre las universidades que Competition is ayudan a useful los when alumnos. La consumers are well competencia es informed. buena y sí, University cuando los students are consumidores often están bien well informed informados y los and can consumidores interpret también better informados, informed entonces es una fuente through central surveys of the de students' aseguramiento de la experience, calidad. through surveys of Eh, teaching, and ver through data encuestas de la from the experiencia de los taxpayers. alumnos, lo But que not es all la students are well enseñanza y los informed. Students from resultados de poorer su empleo. backgrounds do face Pero no economic problems solamente and policy compartir needs to problemas de be información de rescued los and are alumnos being con menos rescued. ingresos económicos. Fourth lesson is Y in la this cuarta system, lección government es has an que en este important sistema and el continuing gobierno role. I tiene won't un go rol into detail importante y on this, but continuo. the No voy point a I want entrar to en make is detalle acá, pero that el you've punto got que quiero competition, enfatizar but it's es que nosotros competition in tenemos a regulated competencia acá, market. pero The government competencia en un continues to mercado provide some regulado. El taxpayer gobierno support. sigue It entregando needs to make sure apoyo a los people get loan contribuyentes para schemes, and it asegurarse de needs que to haya make un buen sure that there are esquema policies in place crediticio to y que las widen políticas que estén participation. And the implementadas government tengan has una a role such as participación regulating the amplia para system. muchas And personas, again, I'm estableciendo un happy to sistema come back to that regulado. later.
pero volveremos a este tema posteriormente. Y la lección número 5, que es crucialmente importante, que si uno se preocupa del acceso a la universidad para alumnos de cualquier estrato económico, entonces el elemento clave acá es el desarrollo de un sistema central. Acá tenemos un premio Nobel que nos dice que la tasa más alta de retorno en el desarrollo temprano de la infancia hace la inversión en los años posteriores posible, desde el nacimiento hasta la titulación. Y esta es una ilustración que hace este premio Nobel, donde el retorno por dólar invertido es el mayor en la etapa inicial, infante, en comparación con la última etapa estudiantil. En Inglaterra, nos muestra acá que hay una gran proporción de alumnos que llega a la universidad, de los alumnos más adinerados, y una menor proporción de los alumnos con menos recursos. Pero la tasa de graduación y del esquema del acceso a la universidad es lo que es el elemento impulsor de que estas personas, de estos alumnos lleguen a la universidad. Por lo tanto, hay que tomar muy en serio los alumnos con menos ingreso, y lo que hay que hacer en ese caso es hacer un trabajo en la etapa inicial para que puedan entonces también graduarse con buenos niveles. Y esta es la parte teórica. Pero ahora veamos qué pasa con la parte política. Voy a utilizar un estudio de casos de Inglaterra, y la teoría y la evidencia internacional apuntan a la estrategia como en tres elementos. El primer elemento es cómo se paga por la universidad. Aquí tenemos una mezcla de aranceles, ¿no es cierto?, y del apoyo del contribuyente. El segundo aspecto es el apoyo a los alumnos, que es gratuito en el punto de uso, es decir, los créditos idealmente deberían ser suficientemente representativos de la cobertura de los aranceles y de los costos de vida. Y el punto 3 es la medición de la amplia participación. Y aquí el énfasis en el desarrollo temprano, y luego la mejora de información hacia el nivel de educación superior. Y luego tenemos el apoyo financiero con sus políticas, incluyendo el apoyo financiero en la educación secundaria. Y así entonces los préstamos contingentes al ingreso, que forman parte de todo el ciclo educacional, y esto es evidencia internacional. Pero ¿por qué no funciona? La reforma en Inglaterra en el año 2006 incluyó entonces reformas a los aranceles, donde la matrícula era hasta 3.000 libras anualmente, y luego el apoyo al contribuyente, y luego los costos de vida realistas, y luego entonces en 25 años vemos entonces la condonación. ¿Y por qué los alumnos de sectores menos acomodados, están, en el enfoque inicial? La estrategia de la reforma del 2006 sí, lo hizo, fue una reforma adecuada, y la estrategia es lo que dice la teoría: el financiamiento, digamos, de las universidades, financiando los aranceles, más el apoyo al contribuyente, al alumno, y luego los alumnos, digamos, con los créditos contingentes al ingreso. Pero todo esto es teoría. ¿Qué ocurrió entre el año 2006 y 2012? La gratuidad, llegamos, alcanzó a más del 87%. Luego, lo que son subsidios y créditos, más de 25%, y el número de alumnos, más de 20%, y el número de solicitantes de los sectores menos acomodados fue más de 53%. Y ustedes se tienen que preguntar por qué ocurrió esto. Y ocurrió por una aguda elevación de la tasa de graduación de la educación secundaria. Y ahí entonces donde se muestra que este programa empieza, bueno, tenemos desde del nivel preescolar, luego la educación primaria, donde ocurre lo mismo, luego las asignaciones de mantenimiento escolar, donde
se entrega un apoyo financiero en los últimos 2 años de educación superior y luego entonces viene el objetivo para mejorar la información de los alumnos hacia la educación superior. Por lo tanto, tenemos la teoría, tenemos la evidencia y ahora quiero utilizar el tiempo que me queda con algunos pensamientos respecto a la reforma, las propuestas en Chile. Yo apoyo absolutamente la dirección que se ha propuesto de las reformas que se han implementado y los parámetros del diseño actual que realmente son muy prometedores en términos cuantitativos. Y hay un riesgo, sin embargo, de sobresimplificación, porque los aspectos económicos son bastante directos y obviamente también los aspectos políticos son muy directos y esto puede dificultar, digamos, que haya un problema político que vaya en la dirección opuesta y aplaude el hecho que en Chile esto se esté manejando muy bien por los políticos. Y bueno, ustedes saben el diseño, lo voy a cubrir porque ustedes lo conocen muy bien. Y luego vemos las características deseables del diseño en las reformas. Primero, se han elaborado a partir de lecciones de experiencias anteriores. Y por supuesto, tenemos préstamos bancarios convencionales que tienen que ver, digamos, con un calce, lo que son las inversiones, el sector financiero, y luego tenemos que no hay incentivo para los bancos para que puedan conseguir sus reembolsos. Y luego, como ya dije, cumplir con los principios que se discutieron anteriormente, un sistema nacional, un sistema bancario, un sistema de pago a través del sistema tributario y un préstamo que sea suficiente como para poder mantener una educación superior libre desde, digamos, para la mayor parte de los alumnos en forma, con una educación gratuita en las universidades para la mayor parte de los alumnos. Y luego, entonces, estas cifras parecieran que ser que están, que son muy positivas, pero hay algunas preguntas que requieren, digamos, un poco de ajuste. Primero, ¿esto es un crédito o un impuesto al graduado, a la carrera que se estudió? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el rol de la educación superior gratuita y cuál es el rol de los subsidios? Y quiero tomar esto uno a la vez y entonces en un crédito meramente como tal, el alumno lo que paga está relacionado con el tamaño del crédito, con el monto del crédito. Y así es donde se entra al reembolso. Pero en un aspecto simplificado, la duración de este reembolso se detiene después de un número determinado de años. ¿Y por qué? Porque el pago no está relacionado con la magnitud del crédito, sino que obviamente tiene que ver con el ingreso, con el monto que ellos pidieron. El argumento en pro de tener un impuesto sencillo para los graduados es fácil de entender y es bastante redistributivo. Lo que está en contra es que es dinero público, es un modelo de economía cerrada, es decir, que es difícil recolectar estos pagos de los estudiantes que trabajan fuera de Chile y potencialmente es un problema político si no hay un límite al sobrepago. Es decir, si Bill Gates habría tomado un impuesto de graduados, él estaría financiando la mitad de la educación superior de Estados Unidos y eso no es sostenible. Ahora, argumentos por y en contra de un préstamo puro. Eso puede ser un mejor arreglo cuando los aranceles varían. Puede ser financiado con dineros privados y el pago puede hacerse cumplir en los graduados que trabajan en otros países. En contra es que enfoca la atención en la deuda total que el estudiante ha acumulado y estos pueden ser grandes números que pueden ser muy aterradores y puede causar problemas políticos. Y esto ha sido un error que hemos cometido en el debate en el Reino Unido porque dejamos que los ingresos, que los préstamos fueran demasiado grandes. Entonces, esto es un híbrido. El sistema del Reino Unido es un préstamo para
los que ganan bien y que pagan todo totalmente, pero el impuesto graduado es un pago que se detiene después de 40 años o 30 años, dependiendo de cuánto el estudiante tomó el préstamo. Cualquier cosa que no se haya pagado se condona. Y podemos tener un impuesto máximo de graduados, es decir, un repago por 20 años como en Chile, pero estos pagos tienen un límite a un 125% del préstamo, de manera tal que nadie va a pagar más del 25% más de lo que pagaron. Y esto es una simulación que muestra que este es el caso con el FES también. En este aspecto, la reforma propuesta es híbrida. El segundo punto es si algunas personas deberían tener la educación superior gratuita. El argumento de este sistema gratuito es que no debería ser demasiado subrayado. En el Reino Unido, cuando no había aranceles y los estudiantes tenían subsidios para los costos de vivienda, uno esperaría que muchas personas de pobres fueran a la universidad, pero no lo hicieron. Y había una cita del ministro de Educación que dice que si yo fuera un socialista real, yo no gastaría un centavo en educación superior, yo lo gastaría en la educación parvularia. Así que la pregunta económica es, ya que el préstamo hace que la educación superior sea gratis para todos los estudiantes, ¿no sería mejor, en vez de utilizar los recursos para darles a algunos estudiantes un arancel libre, sino más bien pagarles para el apoyo de mantenimiento o también hacer este préstamo mejor para las partes tempranas? El problema económico y político es que fracción de los estudiantes deberían estar exentos del pago de aranceles. Y yo sé que hay una dimensión política en esto. Entonces, estos subsidios son políticamente populares, o quizás sean necesarios políticamente, pero están con un mal objetivo, porque ningún graduado, ni siquiera los más ricos, va a pagar sus préstamos totalmente. Y esto es costoso, y esto significa que se gasta mucho dinero en subsidios de intereses, y esto se podría gastar en apoyo al mantenimiento, por ejemplo. Este es el caso de lo que apunta la economía y la política apunta al otro lado. Lo voy a dejar por ahí. Muchísimas gracias por su atención y estoy dispuesto a responder las preguntas en el momento en que sea adecuado. Muchas gracias, don Nicolás y Lorraine. Pregunta, diputado Donoso. Diputado Mellán. Gracias, presidente. Está muy alto el volumen. Tengo varias preguntas, pero pueden bajar eso. Ahora mucho. Pero supongo que estaban escuchándome los invitados. Eh, la primera, en el fondo, las dos posiciones, una habla siempre que es un crédito y la otra dice esto puede ser un crédito, puede ser impuesto. Ninguna lo deja con la definición que le hemos dado aquí, porque no es un fondo revolvente, no es nada de eso. Es un crédito o es impuesto, y en algunos casos será más crédito, en algunos casos será más impuesto. Entonces, creo que eso transparenta un poco las cosas. Eh, pero aparte de ese comentario, me gustaría consultar. ¿Ah? Según la simulación de la primera exponente, ¿cuántos estudiantes pagan menos que lo que costó su estudio? ¿Son en su mayoría desertores? ¿Cuántos estudiantes en definitiva pagan más que lo que costaron sus estudios? ¿Hasta cuántas veces más? ¿Quiénes son los que más pagan o sobrepagan? Y me gustaría después que contestara el subsecretario sobre los mismos temas. Esto significa, en la práctica, que los titulados, además de pagar su educación, subsidian a los desertores. ¿Se justifica subsidiar tan fuertemente a los desertores universitarios? E incluso, ¿qué estudiantes titulados técnicos profesionales subsidian a desertores universitarios? Ese es un tema. El segundo tema, el estudio asume que el crecimiento de los ingresos será de un 2% anual, lo cual es un supuesto muy fuerte. ¿Puede explicar más en detalle qué pasa si el crecimiento de los salarios es menor al supuesto del 2%? ¿Ah? Em,
Y el subsecretario, si se puede, si este supuesto fuerte sobre los ingresos reales no se cumple, ¿cómo se financiará el subsidio adicional? Porque nos va a costar más caro. ¿Se ha estimado el monto? Si se financia emitiendo deuda, ¿existen evaluaciones de riesgo soberano? ¿Qué significa, digamos? Eh, ¿Se han calculado las probabilidades de que caigamos en esa situación? Y el tercer punto, eh, se sugiere un cap o un límite de sobrepago como solución para el sobrepago excesivo. ¿Tiene estimaciones de cuánto sería un cap óptimo? Los estudiantes que más sobrepagan, ¿ah? ¿Cuánto sería lo óptimo? Y el subsecretario, bueno, no se encuentra la IPRES, ¿ah? Que nos podría ayudar, pero podría hacer un análisis de la sensibilidad de impacto fiscal de este CAP de 1.1, 1.2 y 1.3, cuántos gastos públicos adicionales sería. ¿Ah? Esos son más o menos las preguntas. Eh, a ver, bueno, y el segundo expositor, que lo dice muy claramente, haciendo una cita, digamos, eh, que él considera que debiéramos invertir más en, en inversión, o sea, en educación inicial y no tanto en educación superior. Si tiene los datos de Chile de cuánto gastamos, o si el subsecretario nos puede exponer en educación inicial, y cuánto gastamos en educación superior, cosa que la mesa quede clara. Muy bien. Antes, diputado Mellado, le damos la bienvenida al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, que se sumó hace rato, pero no habíamos tenido oportunidad de saludarlo. Diputado Mellado. Muchas gracias, presidente. Tengo dos hojas que anoté. Primero, señor Lorraine, usted habla que, primero, que es un préstamo, pero los préstamos tienen un monto a devolver. Eh, Tiene una tasa unida a una renta, ¿cierto? Eh, pero acá se está devolviendo de acuerdo a otro instrumento por el doble de los semestres de la carrera. O sea, no sería un préstamo. Eh, Su estudio estima una recuperación fiscal del FES a nivel del corte, pero no entrega una proyección del gasto público total que involucrado en el sistema a nivel agregado. ¿Usted podría decirnos cuánto costará realmente el FES al Estado? Esto es en régimen, ¿sí? Considerando todos los cortes activos y en simultáneo. ¿Cuál es el rango del gasto público total? El mínimo y el máximo que implica este modelo si se proyecta su implementación plena durante 10 o 20 años. Mire, eh, acá el tema de también usted en la página 7 de su estudio dijo, no han simulado cómo afecta la adecuación de las tarifas reguladas, cómo afecta la sustentabilidad del sistema. Eso tampoco lo han evaluado y tampoco están con este caso. Y en la conclusión, que el tema de sustentabilidad o del equilibrio, o el habla de nuevo impuesto, ¿ya? Con estos desafíos de títulos altos y los ingresos esperados, que van a pagar muchas veces este crédito. Y don Nicolás Barr habla de, según su propia definición que usted da, el FES definitivamente es un impuesto. O sea, se paga por año y no hay deuda comprometida, que es lo que dice usted. Entonces, aquí yo creo que ambos nos están diciendo que lo que el estudio en Gran Bretaña habla de la etapa preescolar, primaria, mantenimiento escolar, etcétera. Ahí es donde colocaron la fuerza. En Chile se está colocando la fuerza en la educación superior, y en vez de colocar en la etapa primaria, que de acuerdo a los cuadros que vimos ahí, donde más rentabilidad tiene. ¿Por qué? Porque también ustedes dijeron de que se elevó la salida de la secundaria, producto de meterle más plata a la parte preescolar y primaria, y se elevó la salida de la secundaria, por eso aumentó también el tema de en Gran Bretaña, pero en Chile es completamente distinto. Entonces yo veo que están claramente de que aquí estamos ante un impuesto, ¿cierto? Donde no se ha simulado, ¿cierto? Claramente cuál va a ser, cómo va a afectar
esta sustentabilidad en las instituciones no está dentro del proyecto de la simulación, a menos que me lo digan que está en otra parte, digamos, que se le olvida, ¿no?, en colocarlo acá. El tema también de la tasa de interés en la primera etapa, o sea, y lo que más quiero recalcar acá es que la fuerza que le colocaron al tema de la estrategia 2006 en Gran Bretaña de apoyo al alumno, ¿cierto? De preescolar, primaria y en eso. Así que yo no sé si nos pueden profundizar efectivamente si ustedes están claros que esto es un impuesto y no es un préstamo, porque préstamo es un monto que se paga con una tasa de interés durante un tiempo definido, que se paga el monto, pero acá no es así. Diputado Sauerbo. Ah, Vamos Thank a you. juntar una pregunta antes, Lorraine, claro, y de ahí lo responde. Ya, tiene la palabra el diputado Sauerbo. Gracias, presidente. No, muy breve, solamente preguntar respecto a los dos expositores, respecto a los efectos que tiene la eliminación de los copagos. ¿Qué importancia le dan ellos y si eso es posible, asegurando hoy día que las universidades puedan seguir, ¿cierto?, con ingresos suficientes para poder hacer investigación, extensión y también, bueno, otras actividades que no sean solamente académicas. Que en el fondo, ¿qué importancia le dan a ellos al copago y si es posible en este sistema poder terminar con él definitivamente? Muy bien, ahora puede responder al diputado Cifuentes. Gracias, presidente. Yo también quisiera insistir en el punto respecto de que el estudio no consideró el comportamiento de las instituciones universitarias, digamos, como contrapartida, ¿no? Entonces la cuestión sería saber, claro, pareciera que ellos se preocupan de la sostenibilidad y la equidad del instrumento, como lo manifestaron en la introducción al menos. Pero la cuestión es, ¿qué ocurre con en este caso con la fijación del arancel, digamos, o cuál va a ser el costo del crédito, digamos? Eh, y si ese costo es sustentable, sostenible para las universidades. Diputada Rojas. Sí, es que respecto de la última pregunta, presidente, me gustaría complementar con un dato que es la información que yo manejo y ahí desde educación pueden corroborar que en los últimos 10 años los aranceles en Chile han crecido un 40% sobre la inflación. Por lo tanto, la carga hoy día respecto de el costo institucional se lo están llevando completamente las familias con el alza de los aranceles. Entonces, creo que sería importante igual ese antecedente respecto de la respuesta que se está solicitando y en términos más generales sobre las presentaciones, primero que todo agradecerlas y a mí me parecería importante quizás enfatizar respecto del cómo observan nuestros expositores el sistema actual de financiamiento, porque hoy día nosotros estamos teniendo una discusión bien profunda sobre el cambio del financiamiento de la educación superior, pero eso también parte de la base respecto de qué es lo que tenemos hoy en Chile, que es este sistema que tiene el crédito con aval del Estado, pero que también sigue teniendo algunos créditos Corfos, que tiene el Fondo Solidario, que tiene las becas y la gratuidad. Entonces tenemos un sistema que es bastante desordenado, que estamos viendo además que tiene falencias relevantes respecto de la sostenibilidad del sistema mismo, entonces creo que ese contexto y la posición o lo que han observado en términos más académicos del sistema actual chileno me parece relevante también de exponer. Diputado Romero. Presidente, a raíz de la intervención de la diputada Rojas, por su intermedio, también preguntarle a los expositores que entonces el mecanismo que se propone para poder corregir esa distorsión de la alza de los aranceles que describe la diputada sería la fijación de precios, es decir, para poder corregir cualquier alza y poder hacer sostenible un sistema, el mecanismo más adecuado a juicio, no sé, se lo pregunto a los expertos que expone, es fijar precios, sea en esto o sea en otras industrias. Gracias. Muy bien. Ahora no sé quién va a partir respondiendo, la señora Lorraine o Nicolás. I will make a few
brief comments and Voy a hacer my unos comentarios breves co-investigators can answer in y mis Spanish, which will co-investigadores pueden responder en español, be a lot clearer. que quizás va a ser un poco más fácil. My En terminology primer on lugar, lending was mi wrong. terminología de préstamos This o is de not a créditos loan. está equivocado. Esto no es un préstamo, It's a contribution es una based on the contribución number of en semesters you base take al the loan. número de semestres en So los que it's se not a toma este loan. préstamo, así que no es un préstamo. Secondly, En Edith, segundo lugar, maybe Natalia or one of quizás my Natalia voices. podría explicar porque mi voz está un poco mal. Yo voy a contestar las preguntas más técnicas y quizás matemáticas. Héctor va a abordar el resto. Em, Respecto a qué porcentaje de estudiantes pagan menos de el costo de su carrera, lo que estimamos más o menos es el 60% de los estudiantes. Pagarían menos de uno, o sea, eso puede ser desde 99, digamos. La pregunta de quiénes subsidian a los desertores universitarios, tal como el gráfico que mostró Lorraine, son los titulados hombres de los tres tipos de grados y de todas las instituciones, los que en general subsidian en mayor medida a desertores de cualquier tipo de institución. ¿Qué pasa? La siguiente pregunta fue, ¿qué pasa cuando el crecimiento es menor al 2%? Quiero decir que si bien pareciera positivo hablar de un crecimiento del 2%, en general los ingresos de los graduados universitarios y de cualquier educación superior son ingresos que crecen a un mayor porcentaje que el promedio de la población. Por lo tanto, en general, vimos los datos de Chile, del Banco Central, y hablar de un 2% no pareciera ser altamente, o sea, no pareciera ser un escenario como ficticio, pero si quisiéramos hablar de otro tipo de escenarios, están los efectos proyectados. Por ejemplo, si asumimos un 2% de crecimiento de los ingresos, pero un 1% para los estudiantes de CFT y P, que pareciera ser un escenario realista, el repago del FES es 88,9%, o sea, cae más o menos 5 puntos porcentuales. Y si quisiéramos asumir un crecimiento de 1% para todos los grupos, caería a un 83,2%. Sí, el sistema es efectivamente sensible al crecimiento económico, pero al mismo tiempo es un sistema pensado en la proyección, en un sistema que se convierte en su propia seguridad, porque en el fondo en los momentos en que tenéis mayores ingresos como país, tienes mayores ingresos, tienes un mayor crecimiento, hay una mayor recaudación y por lo tanto es un sistema que en el fondo está sostenido en un seguro sobre sí mismo, digamos. Em, Respecto a los aranceles regulados, sí, no hicimos un análisis de los aranceles regulados. Quiero decir que en gran medida esto también es, y voy a aprovechar de contestar la pregunta de que tampoco hicimos un análisis de qué instituciones se incorporan al sistema o no se incorporan al sistema. Creemos en primer lugar que eso es bastante especulación, o sea, no podemos saber el comportamiento de las instituciones. Por lo tanto, cualquier tipo de análisis que uno quisiera hacer basado en data de cómo se va a comportar una institución, si se va a sumar al FES o no se va a sumar al FES, tiene bastante especulación. Por lo tanto, tomamos un escenario bastante conservador, podríamos decir, que es considerar que las instituciones que actualmente están en el CAE y o en gratuidad se van a sumar al FES. ¿Puede cambiar? Sí, puede cambiar. ¿Es posible simularlo? Solamente es posible simularlo con mucha especulación. Y esto se vincula con las regular rates, con las tasas reguladas. Para hacer un análisis de las tasas reguladas, cosa que siempre estuvo fuera del objetivo de este estudio, que ese estudio creo que requiere infinitamente más tiempo, pero sobre todo requiere data de las instituciones, requiere data del financiamiento y la sostenibilidad de las instituciones, data con la que no contamos y requiere recolectar a nivel institucional. Entonces, creo que en gran medida estos elementos se dejaron fuera por la incapacidad del estudio de abordarlos. Creo que eso. No sé, Héctor, si quieres contestarle algunas de las preguntas que yo no contesté. Sí, un placer Perdón, primero, sí, es que ella hace los temas numéricos. Ustedes se basaron en que el 100% de los estudiantes nuevos y de los que están acá se van a ir al FES. ¿Cómo tomaron el año cero de este tema para poder hacer el traspaso numérico de este estudio? Porque nosotros vemos que
si efectivamente una persona va a ver que tiene que pagar el 8% como un impuesto durante 20 años, y va a pagar una carrera, como lo dijeron en la mañana, de 24 millones y va a terminar pagando 48, obviamente los quintiles 7, 8 y 9, que son un poco más acomodados, que del 1 al 6, va a haber la posibilidad de ir a un banco a pedir 24 millones para pagar una tasa de interés que le pueda repartir 28 millones al final y no 48. Entonces, pero ¿cómo vieron ustedes ese tema, si lo analizaron o no, ¿cierto? Y en segundo lugar, ¿qué hicieron con el análisis del desempleo, de las personas que van a dejar su empleo y no van a poder pagar? No sé si también está sensibilizado eso. Sí. Fuimos bastante conservadores también, porque el escenario que estamos mostrando, quiero decir que simulamos cuatro escenarios, pero estamos hoy en día socializando uno, que es el más conservador probablemente, y es que asumimos que las personas que tomaban anteriormente algún tipo de ayuda financiera, dígase CAE, Fondo Solidario o beca, son las personas que van a tomar FES. Nosotros simulamos una corte sintética, agarramos una corte del pasado, la actualizamos con todos los datos presentes, simulamos sus ingresos basado en seguros de cesantía y pensiones en una corte longitudinal, y lo que hicimos fue simular su comportamiento a futuro. Para eso consideramos si la persona podía haber accedido a FES, o sea, si cumple todas las condiciones de accesibilidad, si participa en una de las instituciones que son parte del FES, y lo más importante es que ya hubiese tomado una ayuda financiera. O sea, es muy probable que estas personas tomarían el FES, porque son personas que ya estudiaron con financiamiento estudiantil. Hay otro escenario que es mucho menos conservador y quizás nos quisimos poner en la situación más extrema, y es que todos los estudiantes que pudiesen escoger el FES, escogieran. Y obviamente en ese sistema el financiamiento va a ser más sostenible porque vas a tener estudiantes del noveno y décimo decil que hoy en día probablemente están muy poco en este estudio porque no tienen ni CAE, ni FES, ni, perdón, ni Fondo Solidario, ni beca, que eventualmente ingresarían. Y respecto a la segunda pregunta de los ingresos, nosotros lo que hicimos fue hacer un análisis de los ingresos de toda la gente que ha pasado por la educación superior en Chile, en un análisis transversal, viendo su movilidad, o sea, no solamente viendo la foto actual de los ingresos, sino que básicamente vimos la movilidad. Si la persona sale del mercado laboral y en algún momento no tiene ingresos, está considerado y esa persona en ese momento no paga. O sea, creo que la gran novedad de esta metodología desarrollada por Lorraine es que básicamente no considera una foto estática de los ingresos, no hace análisis en promedio, sino que hace análisis de la distribución de la población y para lo cual considera movilidades de la población en los ingresos. Entonces, sí, la respuesta a esa pregunta es sí, están considerados cuando las personas salen del mercado laboral. Eh, Héctor iba, parece, a complementar. Sí, muchas gracias. Un placer compartir con Thank you ustedes so el día de much. hoy. It's a pleasure to share with you. Eh, algunos comentarios respecto a los Some supuestos. Bueno, comments nosotros about the evaluamos assumptions. We en, en- Que en están función. traduciendo Esta es tu oportunidad, Frank. Yo no entender, despacio. Sí. A ver. Que estoy escuchando en paralelo la traducción. Bien. Pero el supuesto son escenarios que consideramos que es realista, porque obviamente es que estas son simulaciones basadas en el comportamiento de los actores que tienen actualmente en el sistema. Obviamente que si alguna universidad o algún estudiante por distintas razones decide no sumarse al sistema nuevo, las simulaciones van a cambiar. Sin embargo, es poco probable que eso ocurra. ¿Por qué? Porque algunas de las cosas que nosotros encontramos en el reporte es que bajo el FES, si bien existe un porcentaje de personas que va a pagar más que lo que cuesta su carrera, en casi todos los casos ese porcentaje es menor de lo que pagan actualmente bajo el crédito estudiantil, principalmente el CAE, que fue el estudio donde hicimos el contraste. Respecto a la relación con el copago, es importante señalar que nosotros no hicimos un análisis respecto del impacto que tendría el FES para las universidades. Sin embargo, en el contexto de lo que presentó el profesor Barr y que también discutimos durante el panel de expertos, considerando experiencias de otros sistemas de créditos como el estadounidense, el australiano y el británico, hay un elemento bastante común que es los sistemas de crédito estudiantiles requieren algún mecanismo de regulación. Los casos donde no hay regulación, como en el caso de Chile y en el caso de Estados Unidos, lo que se ve es un efecto inflacionario
que genera la liquidez de los créditos en los aranceles. Y eso tiene costos importantes para el sobreendeudamiento de los beneficiarios, pero también para los costos fiscales. Y esto es muy importante señalarlo porque el FES requiere de alguna manera un sistema de regulación de aranceles. Eso es fundamental. También es importante señalar que el FES, según la propuesta que se ingresó el año pasado, sí incluye un copago. Es un copago que está concentrado en el decil más alto. Por lo tanto, no consideramos que no exista un escenario de copago. También es importante señalar que lo interesante del FES respecto del sistema actual de créditos estudiantiles que tenemos es que tiene mecanismos de protección. Y esto es muy importante porque si bien la pregunta respecto a qué pasa si el crecimiento económico baja, bueno, lo que pasa es que las contribuciones también eh, van a bajar. Tiene un mecanismo de ajuste automático y eso es clave para confrontar algunos momentos de crisis como lo vivimos sobre la pandemia. Por ejemplo, en Australia, en Nueva Zelanda y en el Reino Unido, las deudas estudiantiles suspendieron el pago porque básicamente casi todos los graduados estuvieron en situación de desempleo. A diferencia de eso, Estados Unidos tuvo que pasar una ley de suspensión de pago con aprobación presidencial y a través del Congreso que tardó mucho tiempo y eso generó un estancamiento en la continuidad de los pagos que hasta el día de hoy se mantiene como algo problemático. Es ese escenario el que lleva a Estados Unidos a tener que avanzar en programas de condonación masivas. Entonces, esto es importante señalarlo porque el debate sobre condonar la deuda estudiantil tiene que ver justamente por la ausencia de mecanismos de protección del ingreso. Ahora, la protección del ingreso en caso de merma de salarios o desempleo es muy importante para la sustentabilidad del sistema y nuestro estudio también muestra resultados en esa línea. ¿Por qué? Porque cuando se hace que el sistema de contribución sea más asequible en términos de pago, hace que el pago genere más adherencia. La gente va a contribuir más va a construir menos bajo el FES, perdón, pero lo va a hacer de manera más regular. Y eso hace que el FES pueda recaudar, tenga una tasa de recuperación mucho mayor que el CAE. Y eso consideramos que es un beneficio importante. Respecto al número de gente que va a pagar más, hay un 16% que va a pagar más del 1,5% del costo de su carrera. Es un porcentaje bajo y que es fácil de reparar si se incluye un límite máximo de pago, donde se incluya por un lado los costos que tiene para la recaudación con los principios de justicia. También es importante señalar que solamente un 1% de las personas va a pagar más de 3 veces su carrera, lo cual es bastante poco si lo comparamos con los datos que tenemos actualmente. Y finalmente me gustaría señalar que el FES, aparte de recaudar más que el CAE, va a recaudar más rápido. Y eso también es una ventaja importante a destacar. Efectivamente, la política va a poder mejorar un aspecto muy deficitario que hemos visto en el CAE, pero que también ha estado presente en los sistemas de crédito previos. Hay que recordar que Chile tiene una historia de 5 créditos estudiantiles que se han implementado. Estos créditos casi todos tienen los mismos problemas, altos niveles de morosidad, alta carga de pago y eso genera problemas de legitimidad, pero también de adherencia al pago. Y eso explica por qué son tan deficitarios. El FES considera estas experiencias previas, considera también la evidencia internacional y el reporte que nosotros hemos desarrollado justamente sintetiza a través de simulaciones cuáles serían estas ventajas, tomando como punto de comparación el CAE, que es el crédito más masivo, y ahí destaco nuevamente algunas de los resultados principales, que es que se recauda más rápido y es más asequible para los beneficiarios. Y es por eso que habría una espiral virtuosa entre bajar las cargas de pago, extenderla un poco en el tiempo, pero bajo la idea de que el sistema de contribución sea más legítimo y sea más sostenible en el tiempo. Gracias. Subsecretario, ¿por qué tal? Could I just say two things just quickly? Podría I know I decir don't want dos cosas rápidamente. Ok. good student loan system is regulated.
It El has to be. sistema está regulado, tiene que estar regulado. De otra forma, si todos tienen acceso a un crédito, las universidades tienen que tener un sistema regulado. Todo sistema crediticio en el mundo para los estudiantes está regulado. Como Natalia dijo, hay altos y bajos, pero hay que traer más dinero en los buenos tiempos para asegurarse para los malos tiempos. Incluso con la COVID, por supuesto, hubo ingreso de 2% durante esa época, y no es poco realista. Pero yo creo que Nick a lo mejor va a poder agregar algo más al Sure, I will respecto. come back to that. Sí, yo voy a volver a The eso question también. about is it a ¿Alguna loan or is it a pregunta tax? respecto si es un Point is, préstamo, un crédito o un loans, impuesto? whatever you call them, Los, they should have como lo income continuing llamen, repayments. siempre If it's hay income un continuing prepago repayments that continue contingente, until the y borrower has esto repaid what continúa they borrowed, hasta then que se technically ha it's a loan. pagado If it totalmente el goes on crédito. for a fixed Técnicamente es period, un it's called a crédito por gradual un tax. periodo físico, As I say, y por the supuesto British hay scheme un and the impuesto proposed para scheme in el Chile graduado, y are hay un both esquema hybrid. propuesto en It Chile actually doesn't que matter es what you híbrido call them. y que no You should importa cómo call lo them llame, whatever is usted politically debería most llamarlo acceptable. lo que And sea what más Australia got aceptable right and Britain políticamente. got wrong was Y they lo didn't call que it a loan, estuvo they bien para call it a higher Australia education y no contribution. para That's a good way of el sistema describing it. británico es que ellos lo But llamaron un crédito, the y only acá point I una was making contribución is para la you can educación superior organize en income Inglaterra, pero continuing siempre hay repayments que in different organizar ways, and there are justamente para there are la obviously sensible condonación ways of doing de it la than just deuda choice. y del reembolso. I was raising the point Yo that quería plantear el tema certainly in Britain, de que some people ciertamente en Gran Bretaña look algunas only at higher personas education finance ven without considering the solamente el broader picture. And the financiamiento point I was making de was la educación once you superior sin consider considerar el higher panorama education in the completo, y lo que context of deberíamos education considerar esto across en el the whole contexto age range. educacional a través de And that was todo why rango I was etario. raising the Por point lo whether tanto, por to ahí give planteé yo el free tema tuition to de dar 60% of educación students in gratuita al Chile 60% is de los alumnos en necessarily the Chile most es progressive policy, necesariamente when a quizás lot la of política those más who go on to progresista, have good earnings, cuando and hay if they don't have muchos good earnings but luego have que an van a income tener buenos contingent loan, they ingresos, y won't eso repay very much. va a haber, When you digamos, put, for un example, the reembolso, un using pago the mucho más abundante. Por underfunding ejemplo, support go utilizar for things like el strengthening dinero nursery para education. apoyo de And I mantenimiento desde la I educación, wouldn't presume digamos, to say to tell eh, Chile what you ought to be doing. I'm escolar, o merely desde la saying when you think educación, about higher digamos, education finance, desde los it's niveles useful to think about preescolares the hacia rest of the adelante, education system. And es útil if para what you pensar en want el to resto do del is sistema provide the educacional. Si uno quiere participation to ask hacer the una question, amplia where participación y is responderse the esta pregunta, resource best entonces, spent, de earlier or cuál later, es la you mejor might see forma de to boost tener el participation. peso mejor gastado, eso es con una amplia participación Co-payments. estudiantil. Los copagos. The point of co-payments is El it's the punto del same starting copago point. es lo If mismo que lo que loans acabo de cover mencionar. everything, Si then los créditos cubren todo, entonces, again, if you have free higher education, it's si at the ustedes expense of other tienen parts. educación Does the gratuita, co-payments fit into that? entonces el How you copago spend calza en Chile esto, en taxpayers' cómo money across se all paga the el age dinero de groups. los contribuyentes a través de The todos los behavior of grupos universities, etarios. I mean, Ahora, to echo Lorraine's las point, if universidades, universities si can charge what they las like universidades pueden cobrar and lo que ellos students can quisieran, take out y loans los to cover alumnos all their pueden fees, tomar however crédito para high they cubrir are, todos estos then aranceles, no the importa lo next alto que one sean, university would charge fees entonces, of $1 million a obviamente, year. se van a My cobrar students would take out loans to millones de cover dólares that. al año, They y and I know obviamente they los would never alumnos van a repay. That's not tomar the point. créditos My para poder university gets the money, the tomar estos students get their créditos, degrees, and pero the los Chile alumnos van a taxpayer obtener sus pays the bill. títulos y So los as Lorraine said, contribuyentes you chilenos van a have to pagar esta have factura. some form Entonces of hay que regulation of tener fees. algún tipo In de Britain, we have regulación de a estos far aranceles. En greater cap. Inglaterra There tenemos can be other obviamente un ways of cap que es doing it. bastante alto, But es otra forma de again, to echo hacerlo, what Lorraine pero said, nuevamente controlling lo que fees dijo is a Lorraine, very different thing from controlar, controlling digamos, universities. los In Britain, aranceles es una what forma you muy can distinta de charge decir retail controlar las graduates universidades. who are eligible for student loans. Y lo que son But los créditos universities para work for alumnos the govern elegibles, themselves. I have entonces freedom of nosotros speech. I que have freedom of tenemos this. I que have tener, bueno, unabridged tenemos opinion. libertad So it's not a de voto, regulatory libertad de imposition. habla, y obviamente la regulación de las universidades no está Talking about ajeno a eso. people again,
Respecto a lo que es el empleo, también hago eco a lo que dijo Lorraine. Un sistema de contingencia bien diseñado se está hecho para, digamos, tener estos ingresos permanentes. Para los alumnos graduados con buenos ingresos va a haber un pago y van a haber periodos a lo mejor donde no pague porque estén desempleados por un tiempo o porque, digamos, han salido de la fuerza laboral, porque tengan hijos pequeños o alguna, digamos, situación específica. Entonces, la contingencia tiene que estar diseñada específicamente para que estos vacíos haga posible de que haya una libertad, que no existan los riesgos para los nuevos candidatos a estos créditos. Y está diseñado para proteger en forma sistémica y en forma cierta. Por ejemplo, la pandemia es un ejemplo muy claro de lo que puede ser un periodo de estos y puede ser, por ejemplo, las tarifas estadounidenses que han tenido un giro, digamos, descendiente. Y en todos los países ocurrió de alguna forma lo mismo. Los sistemas mal diseñados causó alumnos morosos, en tanto los bien diseñados no, porque hay un pago flotante y eso es exactamente lo que tenemos que hacer y considerar en nuestro diseño. Diputado. En inglés. Mire, la verdad que he escuchado con harta atención ambas exposiciones. Y yo creo que ambas exposiciones van al informe sobre el alumno más que la institución. Dejan fuera las instituciones en sus análisis. Es más, el informe de Lorraine confirma aquí que está diseñado bajo la lógica estatal, más que centrado en la recuperación fiscal por corte, sin proyectar el gasto total en régimen ni el impacto institucional. Ahí el impacto institucional está porque decía el señor Barr recién, que las instituciones podían cobrar lo que quisiera, por eso tienen que estar reguladas. Bueno, ahí está la competencia, porque si yo quiero ir a la Universidad Católica y pagar un copago, ¿por qué me coartan mi libertad de poder ir a esa universidad a pagar? O sea, estamos haciendo lo mismo que se hizo con la educación particular subvencionada, donde se mejoraba la educación y se le quitaron los patines. Entonces, el punto es que esta no evalúa si los aranceles regulados cubren o no los costos reales de las instituciones, quedó afuera de eso. Incluso es más, muchos rectores hablan de que no les da la tasa regulada con respecto al arancel real, la mayor cantidad de alumnos están ahí donde pierden plata con respecto a otras carreras donde es al revés y no alcanzan a cubrir. Entonces, pero este estudio lo da a través de los jóvenes que van a pagar este impuesto, pero no lo da a través de las instituciones. ¿Cómo va a quedar las instituciones dado el arancel regulado y le quitan el copago, ¿cierto?, a esa universidad para que no pueda hacer ni extensión, ni investigación, arte, lo que hablaba el profesor en la mañana? Can I respond to that? Muy bien. ¿Podría responder eso? Sí, sí, responda, don Nicolás. In the UK, it En is el Reino illegal Unido es ilegal cobrar aranceles That's one way of doing it. sobre 9.000 libras al año. De otra forma de hacerlo, lo que creo se ha hecho en Chile, es decir, que el crédito va a cubrir los aranceles hasta cierta cantidad y entonces los alumnos o los padres pueden pagar eso extra. ¿Es así? Yo creí que el 10% superior podía cubrir eso. Bueno, los alumnos pueden pagar eso. If that's all you do,
then Si eso es todo lo que hacen, entonces solamente los alumnos de buen, digamos, sector acomodado va a poder pagar. Y lo que hay que proteger es el acceso equitativo. Y creo que eso es lo que se está proponiendo en Chile, el hecho que estos aranceles no tengan solamente el acceso a la educación los alumnos que estén sobre el 10% de sus ingresos familiares. Por lo tanto, por ejemplo, en Nueva Zelanda, si una escuela tiene un acceso o una demanda, digamos, pueden escoger el 50% de los alumnos, pero el otro 50% va a tener que ser escogido en forma aleatoria. Entonces debe haber alguna selección aleatoria también de los alumnos con las mejores tasas de la universidad. El punto que quiero plantear acá es controlar lo máximo y el crédito va a cubrir entonces el resto para poder asegurarse de que no solamente se torne un sistema educacional para los alumnos más ricos, que tiene que haber un mecanismo de amplia participación. El diseño está propuesto de una forma perfecto, pero también quiero decir que si es perfecto lo de ustedes, hay otras formas también de poder sugerir esta forma de financiamiento. Estimado Sí, yo profesor. quería plantear otro Un punto. poquito, Diputado, pero levante la mano primero. por eso, perdón, presidente. Lo que pasa es que a lo mejor él no sabe que de los 10 deciles, ¿cierto? Hasta el decil 6 hay gratuidad en Chile, ¿ya? Y de los deciles 7, 8 y 9 es donde en estos momentos quiere implementar este sistema del FES. Y en el decil 10 dejarlo un poco más libre. Por lo tanto, existe la posibilidad de que aquellos deciles menos pudientes de Chile tienen gratuidad al sexto decil. Lo que estamos conversando en este proyecto es decil 7, 8 y 9. ¿Cierto? De los cuales se le va a quitar el copago a las universidades en esos deciles. En el resto ya se les quitó, porque hay gratuidad. Sí, bueno, que responda don Nicolás y pidió la palabra también don Héctor Ríos, de ahí. Y de ahí es su secretario. I O Lorraine leave parece que Lorraine también había to levantado la answer mano. the detail, but the the point is there is an El issue punto es que existe acá un tema de qué es lo que se hace cuando la universidad está cubriendo parte de lo que no puede ser cubierto por los créditos o con los recursos familiares. Ustedes necesitan una forma de garantizar a los alumnos de, digamos, sectores menos acomodados que quieren tener acceso a la universidad o que necesitan una beca o que quieren utilizar otro mecanismo, digamos, que el de la lotería, que es el asignado aleatoriamente. Lo que estoy diciendo es que Chile ha hecho un punto de partida en el camino correcto, según mi punto de vista, y yo creo que hay un ámbito para refinar este mecanismo, pero no he pensado en eso en detalle, pero yo creo que otros colegas han pensado al respecto y le voy a dar la palabra a ellos. Sí, yo creo que no es algo fácil de resolver, sin embargo, yo tengo dos observaciones. En Chile, de acuerdo a los estándares internacionales, creo que está cobrando los aranceles más altos, el tercer lugar de los aranceles más altos en el mundo. Por lo tanto, estamos hablando de que es un país con una educación muy costosa. Y lo que se espera de los comentarios que he escuchado es que la investigación parece no está siendo financiada adecuadamente. Por lo tanto, yo creo que ustedes están diciendo, bueno, necesitamos dinero para la investigación, pero sí pareciera ser que parte del problema es en el ámbito de la universidad, que son intensas en investigación, que tienen que pagar un subsidio para la investigación utilizando, digamos, los aranceles educacionales, y eso quizás no es parte de la solución. Por lo tanto, yo creo que esto no se trata de no cubrir los costos de la educación, de lo que están pagando los alumnos, se trata de un subsidio cruzado para las otras actividades que realizan las universidades, especialmente la investigación que no está siendo cubierta
y creo que es el tema más problemático para aquellas universidades que son, digamos, tienen una investigación muy incentiva, y esto es parte de las complejidades que nosotros enfrentamos, y creo que hay que trabajar en ese contexto. En el Reino Unido la investigación está financiada adecuadamente, digamos, con un costo 80% de financiamiento, independiente de las aranceles de las universidades. Muy bien, tiene levantada la mano también don Héctor y Natalia, y de ahí su secretaria, ¿ya? Muchísimas gracias. Solo me gustaría complementar que efectivamente nuestro estudio no integra la perspectiva de las universidades. Nosotros nos concentramos principalmente en analizar los impactos de la reforma para el fisco y principalmente sobre los costos y las contribuciones de los potenciales beneficiarios. Eso no quiere decir que no nos importen las instituciones, sino que simplemente una limitante del estudio. Aparte de los argumentos que ya ha expuesto el profesor Barr y Lorraine, me gustaría enfatizar dos cosas. La primera es que Chile ha tenido un ciclo de conflictividad social de casi 2 décadas, centrado principalmente en el alto costo de la educación superior, y ha presentado muchos problemas para la sustentabilidad que tiene el fisco y en su capacidad de recuperar los sistemas de crédito. Cualquier reforma de este tipo requiere resolver tanto la economía política de la educación superior, pero también la economía moral. Eso quiere decir que la distribución de costos y beneficios entre todos los actores sea justa y también sea reconocida como tal. Y me parece que los impactos que la regulación de aranceles pueda tener sobre las instituciones, obviamente que es un punto relevante a analizar. Sin embargo, la solución a ese dilema no puede ser volver a aumentar los costos de la educación superior para las familias de los estudiantes, sobre todo si se viene de un ciclo de alta deslegitimación y alta conflictividad social justamente por ese elevado costo y justamente por la percepción de una distribución inequitativa de costos y beneficios. Parece sensible en este contexto pensar de qué otra manera las universidades pueden recibir el financiamiento económico que se requiere para desarrollar sus funciones públicas, sin que necesariamente eso implique aumentar el copago. Me parece que ese es un punto sensible y coincido plenamente con lo que ha planteado la profesora Darden y el profesor Barr previamente. Gracias. Gracias, presidente. Quisiera, bueno, como siempre, agradecer la instancia, responder algunas preguntas que había hecho el diputado Donoso por su intermedio, presidente, y luego hacer algunos comentarios de naturaleza general. Como muestra este estudio y también el propio informe financiero, el sistema FES es un sistema que tiene una alta recuperación, que por supuesto, en virtud de cómo usted haga la sensibilización, va a ir variando, si presupone un escenario de crecimiento de las remuneraciones de las personas graduadas, en qué magnitud. Pero quisiera puntualizar esto, en cualquier caso se trata de un sistema que requiere menos subsidio público que el actual, y por lo tanto se acerca mucho más a un escenario autocontenido. De ahí que toda la discusión del uso alternativo de los recursos, sea a investigación, ciencia y tecnología, como se plantea a veces, o bien a otros niveles educativos, como el de parvularia, o a otras finalidades, se ve acrecentada por el cambio del CAE al FES. Es decir, el FES amplía las posibilidades de uso de recursos públicos que actualmente se destinan a este sistema, y en ese sentido requiere un menor subsidio público, trae, como se ha planteado acá, seguros en su diseño, digamos. En el caso de lo que se denomina el CAP o el tope a la contribución, es una materia que puede ser estudiada, y por supuesto el gobierno siempre está en disposición de resolver algunos o digamos de enfrentar ese debate. Simplemente quisiera yo reforzar la idea que la gran mayoría de las personas contribuye menos que el costo actualizado valor presente de sus carreras, pero además la gran mayoría lo hace menos que 1.4 o 1.5 veces, que son las magnitudes habituales en un sistema de crédito con tasas bajas de interés, de un 2% de interés. Hay algunos casos, situaciones límites, pero en general se da la situación de que es
mucho más conveniente para el fisco, además de ser mucho más conveniente para la mayoría de las personas. Esto me parece está en el corazón del sistema. Por supuesto que se pueden y deben estudiar correcciones. El gobierno está disponible a conversarlo. Este es un espacio donde precisamente los queremos estudiar, debatir, pero quisiera rescatar aquello esencial. Y sobre el tema del copago, que creo que amerita, porque esta investigación refiere a otras materias. Por supuesto, el tema del copago debe ser, y probablemente el resto de la audiencia vamos a hablar mucho de eso. Simplemente quisiera hacer un punto, que es el siguiente. Es el efecto de la competencia en educación superior no deriva de manera mecánica en la reducción o control de precios como en otros sectores de la economía. Tú tienes un sistema de competencia o tuviste un sistema de competencia sin mayor regulación con el crédito conaval del Estado, y lo que tuviste de 2010 hasta ahora fue un incremento de 44% del valor del arancel por sobre la inflación, al mismo tiempo que un crecimiento vertiginoso de la matrícula. Dicho en simple, creció el P y creció el Q, existiendo competencia. Entonces, eso obliga, como lo han dicho los investigadores, a que en cualquier escenario tienes que regular. Luego puedes discrepar o tener una discusión sobre los parámetros. Yo mismo sugería a la comisión tener una discusión respecto de cómo funciona la regulación arancelaria, pero independiente de aquello, la regulación es una necesidad porque este sector demuestra que es propenso de manera evidente a que tiene curvas de alza en sus tarifas y tiene, en realidad en sus aranceles, que es el término correcto decirlo, y tiene curvas de alza en su matrícula que han sido explosivas. Y de hecho, esos son los problemas que tenía el crédito conaval del Estado. El crédito conaval del Estado se planificó para que al octavo año de ejercicio, o sea, el octavo año de régimen, tuviese 35.000 créditos, y en la realidad tenía 350.000. Entonces, la única posibilidad que tú tienes de enfrentar una situación de esa naturaleza es, como han dicho los investigadores, con regulación. Luego se puede discutir sobre los detalles, los parámetros, digamos, el diseño fino de aquella regulación, pero es necesario regular. De lo contrario, lo que hace el subsidio público es apalancar procesos de incremento en los aranceles que no necesariamente se condicen por calidad. Y voy a tratar en último, con esto cierro, el grueso de la investigación en Chile se produce en las universidades que pertenecen al Consejo Rector. El grueso de la investigación, más del 80% de las publicaciones. Pero no se ubica allí el grueso del copago. El grueso del copago, en una magnitud similar, va a instituciones que están fuera del Consejo Rector, que a su vez concentran la mayor cantidad de la matrícula. Es decir, no hay un nexo lógico, directo y sustantivo entre los recursos que ingresan al sistema vía copago y las capacidades de investigación que tiene el sistema. Es una tarea pendiente para el país. Nuestro gobierno, a través del FIU, ha avanzado en disponer a las instituciones de educación superior, a las universidades, de un instrumento de financiamiento para la investigación de naturaleza basal. Ciertamente nos queda mucho trecho por resolver en ese sentido, pero el financiamiento de la investigación es una tarea que tenemos en el horizonte, pero que no se resuelve de manera directa, ni es demostrable aquello. Lo sustancial, a través del copago pueden haber instituciones específicas que requieran aquello o que puedan argumentar aquello, pero no es digamos, un argumento que se puede ocupar en lo fundamental de manera directa y mecánica en el conjunto del sistema. Gracias. Levantó la mano diputada Rojas, y de ahí también levantó la mano la señora Natalia Valdés y diputado Donoso. Sí, presidente, dos, dos puntos. Uno, el énfasis de la regulación. Me parece especialmente importante lo que mencionaba el subsecretario respecto de cuando se origina el CAE y no había suficiente regulación posterior, porque de hecho incluso la comisión, las acreditaciones, hubo un tema con todo eso. em, y se proyectaban, tal como lo decía el subsecretario, cuando se crea la política, 30.000 créditos, pero en el momento real eran más de 300.000. Entonces, nosotros ya tenemos experiencias previas de por qué es importante regular en el campo de la educación superior. Y quería solicitarle, subsecretario, que pudiese hacer la precisión respecto de la gratuidad y el FES, ¿ya? Y cómo operan conjuntamente en el sistema en términos generales respecto de las instituciones. Porque el diputado Mellado ha sido una aseveración que a mi gusto no es correcta, pero quiero que se precise respecto de cómo se van a relacionar los dos sistemas en el contexto y en la afectación a las instituciones de educación superior. Diputado Donoso, diputado Mellado, Gracias. y ahí le damos la palabra a la señora Natalia. Gracias, presidente. Bueno, se agradece al subsecretario que se abra a hacer cambios, que es importante. ¿Ah? Y en eso, claramente, seguramente tendremos algunas diferencias, pero eso da posibilidad de avanzar en mejorar la condición de
no solo del fisco, porque como de repente se pone mucho acento en que el fisco tendría menos complejidades, lo que en general es cierto. ¿Ah? Pero el sistema actual cae, lamentablemente, porque dimos créditos con baja garantía y además matamos la cultura de pago porque dijimos, se los vamos a condonar. ¿Ah? Y ahí tenemos un error. Y hoy día claramente cambiarlo es favorable fiscalmente. Lo que tenemos que lograr es que esto sea favorable para los estudiantes, las familias y también a las universidades. No generar esta brecha que quizás después vamos a solucionar, porque cuando las perdamos, en el intermedio Chile va a sufrir. Entonces, el ideal es solucionar el problema ahora. ¿Ah? Y es difícil decir que vamos a eliminar el copago o vamos a restringir el monto y no lo vamos a dejar claro quizás, entonces vamos a tener un problema con la investigación y después lo arreglamos porque perdemos esa capacidad. Nosotros necesitamos mantener esa capacidad. En Chile, no la universidad específica. ¿Ah? Y promoverlo es muy importante porque la investigación hoy día lamentablemente se concentra principalmente en las principales ciudades del país, básicamente en Santiago y en las principales universidades del país. ¿Ah? Pero el desarrollo tenemos que lograr que llegue a todos los rincones y eso lo vamos a hacer con la multiplicidad de universidades y que se están complejizando porque las universidades nuevas, por así decirlo, que no estaban en el Consejo de Rectores, no tenían investigación, nacían sin investigación. Hoy día están empezando a hacerlo. No lo matemos cuando empieza. ¿Ah? Ese es el punto. Y por otro lado, que también se agradece que empecemos a ver hasta dónde le ponemos un tope porque van a haber personas o grupos de personas o carreras en específico que les va a ser más rentable pedir un crédito en la banca o que después de que cuando ya están pagando van a decir, oye, pero si yo hubiera pedido un crédito en la banca me salía más barato. ¿Ah? Porque no estamos yendo sobre el sueldo, estamos yendo sobre la renta, todos los ingresos. ¿Ah? Y ahí lo planteó el diputado Naranjo, senador que le gusta que le diga. ¿Ah? ¿Ah? Tenemos que ver qué hacemos con aquellas personas que salen de Chile. ¿Ah? Porque si no, lo que podemos tener es una fuga de cerebro porque les sale más barato trabajar fuera de Chile o tener contratos fuera de Chile y residir en Chile. Toma yo. Sí, tres cosas. A ver, el subsecretario habló sobre que era autocontenido, escribí aquí. Pero yo digo que es autocontenido siempre y cuando los salarios del país crezcan. Si no, va a ser una deuda fiscal que vamos a tener que ir pagando y financiando constantemente, como el Transantiago, digamos, si es que no le colocamos un coto correcto. También las nuevas universidades, no sé si han calculado las nuevas universidades que van a entrar al FES, nuevas, eh, y que quedan listas para entrar a gratuidad. Por ejemplo, la Andrés Bello, por ejemplo, 50.000 alumnos, ¿ya? Que podrían entrar a la gratuidad, ¿ya? Metiendo un hoyo así también al fisco. Y respecto a la concentración y competencia de la investigación, subsecretario, aquí hay asimetrías, digamos. Porque, porque la estructura entre universidades estatales que reciben aportes basales para esto, con fondos adicionales para investigación, es muy distinta a aquellas universidades, ¿cierto?, que se rascan solamente con el aporte de el arancel regulado. Entonces, también aquí hay una asimetría respecto a la concentración, esto, digamos, completo, digamos. Y por último, el CAE regula en parte la competencia hoy día, si el tema es la cobranza, ¿ya? Que no se hace como se hace con el FES. Entonces se regula la competencia mediante aranceles referenciales y controles de vacantes, pero no es igual, ¿cierto?, lo que se hace entre universidades, en el caso de investigación, y el CAE tampoco se está cobrando como se pretende cobrar el FES. Diputado Romero. Sí, preguntarle al subsecretario por su intermedio, una duda que tengo nomás. Con este tema de los aranceles regulados, ¿no han pensado que podría producirse, a lo mejor, puedo estar muy equivocado, pero se lo pregunto, que alguna universidad hoy día que tiene un arancel alto, diga, ¿sabes qué más? A mí no me conviene finalmente meterme en un sistema como esto, me conviene ser 100% privado, recibir a la gente más rica de Chile, que paguen como puedan, porque ellos pueden pagar la universidad y me arreglo solo, ¿ya? Y por lo tanto empiezo a generar también un mecanismo donde van a existir universidades para ricos que van a cobrar caro, que no importa, pero probablemente como donde van a estar ellos, no se interesa el tema al final, y esos van a ser los sueldos que, por así decirlo, los 8% van a ser mucho más altos que el resto de los profesionales. Entonces, ¿sabes que no me interesa? Yo, quédense con su gratuidad, yo
me armo mi propio sistema particular donde tengo los mejores profesores, donde les puedo pagar mucho mejor a los profesores, me traigo a la mejor gente, a los mejores médicos, a los mejores abogados, a los mejores ingenieros, y la clase de ingeniería civil de la universidad X privada, donde no puede entrar nadie si no tiene plata, tiene a los mejores ingenieros, las mejores personas, y el resto se empieza a bajar la calidad porque, claro, tenemos una nacional regulado más bajito. Eso. Sí, antes su secretario levantó la mano Natalia Valdés eh, para que, y don Nicolás Barry también, para que eh, se exprese. Sí, gracias. Quería agregar algunos puntos que podrían ser relevantes para la discusión. Em, Uno, respecto al límite, a discutir la posibilidad de un límite de cuánto es el máximo de pagar. Nosotros hicimos un ejercicio preliminar, se puede obviamente perfeccionar muchísimo, pero pusimos un límite de 87,8 F, que es el mismo asociado a salud y pensiones, ¿no? Y cuando nosotros estimamos cuánto baja el pago del FES, en el fondo son 5 puntos porcentuales, que lo que también demuestra que este sistema no se está sosteniendo en que unos pocos pagan valores exorbitantes. Y creo que eso es importante sostenerlo, porque creo que hay una parte importante de esta discusión que ha sido qué pasa con las personas que pagan 3, 4, 5, 6 veces su carrera, que es verdad, ocurre, eso hay que evitar que ocurra, pero el sistema no está fundamentado en eso, que me parece importante poner el punto. Respecto al CAE, también creo que es importante decir que si bien efectivamente fue quizás un crédito que se entregó con bajas garantías o que la gente dejó de pagar porque se dijo que se iba a condonar, nosotros simulamos con nuestra base de datos, con la data de los ingresos, cuánta gente pagaría el CAE si nadie tuviese ningún incentivo a no pagarlo. Y la verdad es que llegamos a una mora de que 45% de la población no iba a pagarlo. ¿Por qué? Porque bajo el supuesto de que uno deja de pagarlo cuando tiene 2 años sin ingreso. El CAE tú puedes repactar tu deuda si no tienes ingreso. Y si estás al día pagándolo, puedes además solicitar que sea un 10% de tu ingreso. El problema está que cuando ya tienes 2 años sin ingreso, allí no hay posibilidad de suspensión. Esas personas caen en mora. Entonces, quiero decir que no son solamente que los incentivos del CAE están mal puestos, sino que el diseño en sí mismo genera una trampa que el FES no lo hace. Que si tú llegas a tener 2 años de no tener ingreso, no tienes un problema de que tienes que estar solicitando la extensión del pago, o sea, la eliminación del pago por tu carencia de ingreso. Y lo último que quisiera agregar es que me pareció muy interesante la discusión sobre la libertad de los estudiantes. ¿Por qué no le damos a los estudiantes la libertad de copagar? Yo creo que justamente la libertad está en que los estudiantes puedan acceder a la educación superior sin verse limitados por ese copago. Y de hecho creo que el copago lo que hace es justamente limitar la libertad. Ahora, creo más que nunca que los estudiantes tienen que responder a su educación superior, y por lo tanto, este sistema, la gracia que tiene es que si a ti te va muy bien en el mercado laboral, devuelves con creces. Y esa justicia, esa progresividad del FES, yo creo que en el fondo es lo que intentamos nosotros demostrar en el documento. Obviamente, la ley es perfectible y tiene cosas que el proyecto puede mejorar, pero en sí misma su progresividad es algo que el CAE soñaría con tener. En el fondo, sin duda es más justo desde todos los puntos de vista con los que se puede analizar. Bueno, don Nicolás, que también levantó la mano. Thank you very much. I'd like to come back to Muchas some of gracias. those. Quisiera regresar a algunos de estos puntos. En primer lugar, el punto que en una recesión el flujo de pagos va a disminuir y quizás va a haber una pérdida en los créditos y va a haber eso va a perder en un periodo de recesión, pero en general se muestra que los préstamos son más resilientes que los préstamos convencionales que puede llegar a no pago. Entonces, como dijo Lorraine, la pandemia causó grandes problemas en los Estados Unidos. Tuvieron que congelar el sistema, mientras que los sistemas contingentes en ingresos van a manejarlo. Y una vez que empieza a subir el ingreso, el pago va a continuar. Ahora, con respecto al punto de las tarifas o los aranceles regulados,
Esto es una compensación clásica. Si el copago es demasiado alto y evitamos que los niños o los estudiantes brillantes que no tengan ingresos no vayan a la universidad, y muchos van a decidir no ser parte de FES. Entonces, el problema del diseño es cómo se puede balancear el derecho de la universidad de cobrar más de lo que van a cubrir los créditos versus el interés social de tener estudiantes pobres que entren a la universidad. Y Lorraine ya ha dicho que con las muchas simulaciones que han hecho, hay distintas maneras de hacerlo. Es una cuestión de seleccionar los parámetros correctos, y esta es un área donde hay que hacer más estudios. Y el último punto es enfatizar un punto que dijo Lorraine con respecto al financiamiento a la investigación. En el Reino Unido, todas las universidades reciben dinero para la investigación, pero hay una segunda parte del dinero que va a las universidades de manera dispareja, y las universidades que hacen lo que se considera más buena investigación reciben más dinero. Hay un área de la investigación que es bastante laboriosa. En el Reino Unido y en Australia tenemos un sistema, pero no conozco los detalles de Australia, pero la idea es que las universidades tienen que financiar la investigación básicamente de las aranceles, y esto no es una buena idea. Entonces hay que ampliar esto para ver cómo se puede soportar la educación en todas las edades. Entonces, hay que ver cómo se puede considerar todo esto en conjunto, pero colocarlo todo en los aranceles hace que un solo instrumento cumpla con varias funciones, y esto no es una buena forma de tener buenos resultados. Muy bien, estamos a punto de terminar. Necesitamos extender 5 minutos, ¿sí? Ya. Que le quiero decir al profesor que ningún alumno de escasos recursos en Chile y que sea inteligente paga en la universidad, porque existe la gratuidad de los 6 primeros deciles. Lo que estamos hablando ahora es de los 4 siguientes deciles hasta los deciles más ricos de Chile. Estamos en la clase media y media acomodada, digamos. Ahí estamos nosotros discutiendo el copago. En el resto, todos tienen educación gratuita en las universidades que están adscritas a la educación. Por lo tanto, ahí hay un tema que a lo mejor están perdidos en mirar su estudio, digamos, porque la verdad es que estamos en esta otra línea donde efectivamente las universidades pueden obtener para no solo educación, sino que investigación. Solamente las universidades tradicionales tienen platas del Estado que les pasan para investigación, pero no todas las universidades tampoco tienen la misma cantidad. Entonces, también está desigual ese tema. Va a responder el subsecretario. Sí, gracias, presidente. Por si me responder las preguntas que se nos hicieron. Efectivamente, si uno observa el sistema de educación superior chileno, instituciones y universidades en específico que hace algún tiempo eran de naturaleza puramente docentes, han ido evolucionando gracias a la regulación, el aseguramiento de la calidad, hacia mayor investigación. Eso es una tendencia que enriquece, complejiza nuestro sistema y por lo tanto va a requerir en el medio y largo plazo, por supuesto, fuentes de financiamiento, y para eso tenemos un Ministerio de Ciencia y distintos instrumentos, porque los instrumentos del Ministerio de Ciencia, desde Fondesit, que viene hace mucho tiempo, pasando por los que se han creado en el último tiempo, están disponibles para la totalidad de las instituciones. Algunas tienen algunas restricciones, por supuesto, pero están disponibles. Ahora, ¿es eso suficiente para mantener la curva de crecimiento de la investigación que requiere el país? Es una discusión. Lo que yo quisiera plantear es que lo que es evidente es que el copago de las familias no necesariamente es el vector de crecimiento de ese proceso, dado que hemos llegado a un tope de posibilidad si usted observa los incobrables que hay en los aranceles y revisa los estados financieros de las instituciones. Cada vez crecen más los incobrables, porque llega un punto en que se satura tanto en el P como en el Q, porque en el Q ya tenemos un crecimiento vegetativo, es decir, el Q ya en gran medida lo saturamos, y en el P no hay otro 44% arriba de la inflación, digamos, por decirlo en esos términos. Entonces, eso va a requerir, va a requerir un debate que tiene que dar el país.
Luego valoro la discusión que se ha dado respecto de las correcciones que pueda tener el proyecto. Nosotros estamos en disposición de conversar y estamos en disposición de diálogo y por supuesto también estamos discutiendo en este preciso instante, o sea, no ahora, pero sino en estos días, fórmulas con la institución de educación superior que permitan evitar efectos negativos como aquellos que se señalan. Por ejemplo, instituciones que profundicen una vocación de no inclusión o integración social. Estos creemos que son también correcciones que podemos hacer a través de este y otros instrumentos. Por lo tanto, estamos en estudio y en diálogo con las instituciones para ello. Creo que este debate demuestra que no estamos tan lejos, que estamos frente a un sistema que tiene mejor recaptación, que hay temas que resolver, por supuesto, pero que es una conversación, insisto, que el gobierno demuestra apertura también en escuchar propuestas en específico, como por ejemplo, cómo podría evitarse una situación de un overpayment o un sobrepago particular, cómo podría, este es un tema que estamos estudiando, y también cómo resolver o enfrentar el desafío que tiene Chile en materia de investigación. Eso, mantener una perspectiva abierta de parte del gobierno, estudiar esta modificación y por lo tanto de avanzar en un consenso necesario para la tramitación de este proyecto. Gracias, presidente. Muy bien. No se vayan todavía para que cerremos con algún acuerdo. Bueno, vamos a terminar. Le damos las gracias a la señora Lorraine, a don Nicolás, a Natalia Valdés, a Héctor Ríos, también a las intérpretes, la señora Marta y la señora Carolina, Marta Pará y Carolina Freimanís. Y gracias por su exposición. A los diputados, no, a los diputados queda mucho. Bueno, el gobierno ya manifestó la voluntad de conversar los puntos que ustedes han hecho. Mientras tanto, vamos a seguir con la audiencia, pero les pido disposición para las sesiones que vamos a hacer especiales pero mira, Donoso, no, pero Donoso, pero consíganse reemplazo, po, porque va a ser un puro día nomás. Pero ahí van a tener lunes, martes, miércoles, y porque un día no pueden conseguir un reemplazo, entonces está bien, pero puedes ver la presentación que queda grabada. Entonces, claro, coloquemos todo a disposición, disposición. Sí, sí, ya eso les pido. Así que por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.